Bien, y como veníamos comentando con Magali, se trata de escuchar todas las opiniones, todos los puntos de vista en un tema que viene dividiendo al país y esperamos no agudice una contradicción, una crisis que siempre estará además en un país en construcción como el nuestro. Hemos invitado esta mañana a Rafael Rey para que nos acompañe y nos dé su punto de vista sobre el indulto a Alberto Fujimori y todas las repercusiones políticas que ha tenido esta decisión del presidente Kuczynski. Buenos días. Muchas gracias y muchas gracias, Pedro, por la invitación. Bienvenido. Lo primero que me gustaría es decir que creo que seguiremos siendo una democracia inmadura mientras mientras califiquemos de antidemocrático o inconstitucional, etcétera, cosas que están plenamente reconocidas como atribuciones o como derechos que pueden ejercer las distintas autoridades que la Constitución señala. Por ejemplo, cuando un gobierno se queja de que bueno, puede quejarse, pero me refiero, cuando algún gobierno dice esto es antidemocrático que me interpelen a mis ministros, están afirmando una estupidez, nada más. Es antidemocrático que me interpelen seguidamente a varios ministros o que me censuren a un ministro. Es que atenta contra la democracia. Es una reverenda estupidez, porque la Constitución señala exactamente esas atribuciones. Nunca, por tanto, el uso de una atribución constitucional puede ser calificada de antidemocrática. O sea, como decía, esto es un asalto constitucional, como decía Francisco Tudela con mucha razón en mi programa de televisión. Si es asalto, no puede ser constitucional. Y si es constitucional, no puede ser asalto. Entonces, nos hemos acostumbrado a las frases demagógicas que se repiten con frecuencia, repiten los políticos, repiten los opinólogos, repiten los comentaristas, y de repente, sin darnos cuenta, lo repetimos los que hacemos periodismo. Y está mal, porque hay que hablar con propiedad. Segundo, nunca se puede juzgar intenciones. Y en Perú y en las democracias inmaduras estamos acostumbrados a no juzgar los hechos sino las intenciones. Es decir, este señor, por ejemplo, han indultado a esto porque lo que quieren es eso. No se puede juzgar intenciones. Lo que se juzga es si el hecho es o no es legal o constitucional. Este señor interpelan a mi ministro, censuran a mi ministro porque lo que quiere... Perdón, una pregunta. Sí. ¿El presidente Kuczynski ha indultado a Alberto Fujimori porque está convencido de la necesidad de otorgarle un indulto humanitario o porque lo salvan 10 congresistas capitaneados por Kenji Fujimori de la vacancia? ¿Qué pasó ahí? Yo sí creo que concede el indulto como consecuencia de que lo salvan. Mejor dicho, sé que Kuczynski había llegado a la decisión de que era justo concederle el indulto al señor Fujimori, cosa que yo estoy de acuerdo y creo que el 70% de la población peruana también. Pero en el razonamiento que nos está Sí, sigo con él. Pero que estaba buscando la oportunidad para hacerlo. Yo no hubiese actuado así, no me parece lógico. Uno debe actuar con justicia, lo que le parece justo, y si es que puede hacerlo, se hace sin importar lo popular o impopular que pueda ser para mí, sino la justicia hay que hacerla. Yo en mi carrera política he tratado de actuar así, no lo he conseguido siempre. Entonces, creo que Kuczynski estaba decidido a concederlo porque consideraba que era justo, que le correspondía. Pero no tenían que ponerlo entre la espada y la pared. De acuerdo. Ahora, él ha buscado el momento oportuno y, claro, ha aprovechado este momento. Reconoce que ha habido un toma y daca. Yo no lo sé. Eso es juzgar cosas que no nos constan. Okay. Yo puedo pensar que sí. Es más, pienso que sí. Pero eso no es un hecho. ¿De acuerdo? Ahora bien, el indulto, y esta pregunta me lleva a un segundo razonamiento o reflexión. El indulto, Pedro y Magali, no tiene apellidos. Los apellidos se los han puesto algunos. La Constitución política, y yo era constituyente, o sea que yo redacté la Constitución, recuerdo el debate de ese texto, el de la atribución presidencial de conceder derechos de gracia, conmutaciones de pena e indultos. Y recuerdo que alguien propuso, hagámoslo como en España. En España la Constitución dice, el jefe de Estado tiene la atribución de conceder derechos de gracia, etc., de acuerdo a ley. Y nosotros, en el Congreso Constituyente, con el apoyo de muchas bancadas, incluyendo muchos de la oposición, dijimos, no, mantengamos la tradición peruana, que es la de muchos países, que no, como Estados Unidos, por ejemplo, como Inglaterra. Que no pone condiciones. Ninguna condición. O sea, no hay ninguna ley que pueda restringir el derecho del presidente, el derecho constitucional del presidente. Un presidente de la República tiene el derecho constitucional de entregar el indulto. No lo apellida de nada, humanitario, político, no existe. El indulto o el derecho de gracia o la conmutación de pena
porque le da la gana y cuando le da la gana. Exactamente, eso era algo que yo venía preguntándome porque yo le contaba en la mañana al productor del noticiero un caso personal. Cuando yo estuve en la cárcel, como todo el mundo lo sabe, el presidente García, en ese entonces presidente, me ofreció el indulto a través de sus personas allegadas a mí también, me ofrecieron el indulto porque le dio la gana, porque no había un motivo para sacarme de la cárcel. Yo todavía no cumplía el periodo, yo no estaba enferma, yo no estaba al punto de la locura, no estaba al borde de la muerte. Él me ofreció el indulto porque quiso y le dio la gana, porque su ministra de Justicia no estaba de acuerdo con que me sacaran, pero él agarró y dijo, tengo el privilegio de querer el indulto de esta mujer y se lo doy. Por eso estás... Claro, ¿entiendes? Y yo no lo tomé por una cuestión muy principista, que dije, yo considero que no voy a pedir perdón por algo que no hice. No pude probarlo, pero no lo hice. Te entiendo. Entonces, lo rechacé. Por eso, reafirmas lo que estoy diciendo. Y Exacto. mienten, Pero, Rafael, solo una idea para que puedas contestar. Pero sí hay restricciones, porque, digamos, un condenado a secuestro agravado... Por ejemplo, no un puede violador, recibir que le des un ¿no? indulto a un violador, no creo que... La ley sí le establece ciertos límites. Pero la ley no puede ir con la Constitución. A eso me refiero. Y ni siquiera es... Y lo que están hablando, el llamado indulto humanitario, que le han puesto ese apellido, es simplemente un indulto. Lo que pasa es que en la época de Paniagua, mejor dicho, en la época de Toledo, un grupito de personas han elaborado ni siquiera una ley, un reglamento para conceder los indultos humanitarios. Y ahora dicen ellos que existe el derecho, el indulto ordinario y el indulto humanitario. ¿Dónde dice eso? ¿En qué ley? ¿En qué artículo? ¿En qué parte de la Constitución? Esta gente está acostumbrada a tergiversar los hechos y aprovechar el desconocimiento de las personas comunes y corrientes que no tienen por qué saber esto. Es un debate jurídico no tan y denso, ¿no? En muchos puntos. Los medios muchas veces contribuyen a la desinformación porque sesgan la información en el sentido del indulto humanitario o no, expliquen bien, muestren la Constitución. Indulto a secas. Es indulto a secas. ¿A secas? El propio PPK lo denomina humanitario. Las razones pueden ser... El propio presidente que lo ha otorgado lo denomina humanitario. Por eso, las razones pueden ser, claro, y yo estoy en desacuerdo con el presidente. Creo que es un absurdo más de los absurdos que comete el señor Kuczynski, que está en la presidencia por suerte, porque debería haberse levantado. Rafael, permítame una pregunta. El tercer mensaje que quería decir es el siguiente. Protestan hoy contra el indulto, al margen de estas consideraciones que acabo de hacer, tres tipos de personas en mi concepto. Las primeras, los que tienen desconocimiento, especialmente la gente joven o mayor, pero que no tienen conocimientos constitucionales y legales. Entonces, con toda razón, le venden una imagen por repetición de muchos medios de comunicación o lo que leen o todos los titulares, no sé qué. Y entonces dicen, sí, pues esto está mal ya, lo que desconocimiento. Segundo, odio. Hay gente que, sabiendo cómo es, pero tienen un odio, un fastidio contra Fujimori, y entonces se sesgan en la información. Y el tercero, que para mí es el más grave, es la hipocresía. Este señor que ha estado sentado aquí antes, el señor Gamarra, no ha levantado una sola voz, todo lo contrario. Ha ayudado a los indultos, a los más de 1.200 indultos a terroristas. No estoy hablando de los indultados terroristas, mejor dicho, juzgados como terroristas, sentenciados como terroristas que en realidad eran inocentes, que ha habido también. Estoy hablando de terroristas convictos y confesos, que han participado en hechos de sangre, en hechos de lesa humanidad, que según Gamarra y las ONGs, los derechos de lesa humanidad, los delitos solo los pueden cometer los que son de las agentes del Estado, y los terroristas no, cosa que es increíble. Termino. No han dicho una sola palabra contra todos esos indultos. Hace un tiempo, indultaron, por ejemplo, al señor Sarabia, convicto y confeso terrorista, que hoy es nada menos que empleado de la ONG IDL. Rafael. Peter Cárdenas, Hugo Avellaneda y Alberto Gálvez Olachea. Bueno, esos casos algunos han cumplido. Usted ha dicho, lo acabamos de escuchar, que hay tres tipos de personas que se oponen al indulto. No, por tres razones. Por tres razones. Sí. Los que desconocen, los que odian y los que son funcionales al terrorismo, etc. Y los familiares, Rafael, los familiares de las víctimas, ¿qué mensaje hay para ellos? El presidente no tuvo ningún mensaje para ellos. ¿No era importante hablarles también a ellos? Sí lo ha tenido, en su mensaje a la un poco genérico, ¿verdad? Sí, me refiero a PPK. No lo hizo. Léanse hoy he publicado en mi Face, anoche he publicado en mi Face, el testimonio. Yo no estoy de ninguna manera justificando ninguno de los delitos a los que nos estamos refiriendo, ni la Catuta, ni Barros Altos, de ninguna manera. Pero, uno es dueño de sus propios actos y de sus propias consecuencias. El señor Kuczynski puede haber tenido, sigue teniendo muchos errores en mi concepto,
Pero eso no quita la validez del indulto y la justicia que creemos que existe. A Fujimori ve una sentencia dirigida por el señor San Martín. Lo sentencian no como autores del asesinato, como autores inmediatos, bajo conjeturas y suposiciones de que él sabía. Ok, el señor Fujimori ha dicho 400 veces que él siente que eso haya sucedido. No, en ningún momento se ha probado en ese juicio que él ordenó o que estuvo de acuerdo con que los asesinaran. Esos víctimas tienen derecho al dolor, muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con el indulto? No tiene nada que ver con el indulto. Bien, es un debate que recién comienza. Así es. Y que vamos a tener oportunidad seguramente de volver a tratar contigo Así como y con muchas otras Sí, personas. hay diferentes Muchas puntos de gracias. vista, pero tienes razón, Rafael, en que hay que ceñirnos también A los hechos. a los hechos. Un favor, una última cosita. Muy cortito. Sí, muy cortita, de verdad. Más corta que la de Popi Olivera. El doctor Juan Postigo, el médico ese que dicen que es médico particular de Fujimori es Aguinaga. Juan Postigo, por si no lo saben, es el mejor oncólogo de cuello y cara que hay en el Perú. Tanto es así que cuando a mí me dio cáncer aquí en la nariz, consulté eso. Y en Oncosalud me dijeron, sin lugar a dudas, no solo en Oncosalud. Y ese fue el que me operó. Muchas Entonces, Juan Postigo, que ha visitado a Fujimori, ¿cómo no va a saber lo que dice? En cambio, el señor Y Elmer hemos Huerta... publicado la explicación que ha dado el señor Así es. Aguinaga sobre ese Ya, punto. y el señor Tenemos que Elmer terminar. Huerta, termino. Y el señor Elmer Huerta, el médico, se atreve a dar una información. Bueno, tiene derecho a opinar también. Pero sin conocer, sin haber examinado al paciente. ¿Cuándo, amigos televidentes, Bien. le hacen caso a usted a un médico que dice lo que sea sobre un paciente al que no ha examinado? Muchísimas gracias, Rafael Un Rey. poquito. La Sí, situación, responsable, ¿no? que la El tiempo situación es tirano. está tensa, está tirante en el país en términos políticos y bueno, todas las opiniones se dan, las que están fundamentadas, las que no, las que quieren figuretear y las que no. De todo hay en este reino del Señor. Y va a Esperemos continuar. tenga Nos vamos a salvación. una pausa y continuamos.